Vamos a empezar la segunda parte y vamos a empezar con enfermedades que están en la epidermis. Cuando hablamos de infecciones, entonces, estamos hablando de hongos, ácaros, demodex, virus y bacterias. Todos estos elementos invasores de la piel ingresan cuando no hay capa córnea. Cuando la capa córnea no funciona bien, no está presente, ingresan. Si no hay células de Langerhans, ingresan. Si tienen mucho dosaje de inmunoglobulina E, 500, 1000, 2000, 3000, eso se llama síndrome hiper-IgE. Entonces, cuando el IgE está muy alto, más de 100, ya estamos hablando de atopía. Y el atópico va a tener siempre más enfermedades que aquella persona que no es atópica. Y si tiene hiper-IgE, peor todavía, peor. Se prenden los virus, se prenden los parásitos, se prenden los hongos. Entonces, estas infecciones entonces se localizan en la piel, se localizan en la epidermis, ojo, los virus no entran a la dermis. El ácaro no entra a la dermis. Las bacterias sí pueden entrar a la dermis. Las bacterias sí pueden entrar a la dermis. Esa es la única excepción. Los demás no. Los virus, los parásitos y los hongos no entran a la dermis. Y cuando yo tengo que tomar una decisión sobre el diagnóstico dermatológico, tengo que identificar primero la lesión. Ese es el orden. En las preguntas, si se han dado cuenta, primero te dicen qué lesión tiene. Lesión costromelicérica, ¿no es cierto? Costromelicérica, localizada en la cara. Con esos dos conceptos, usted sabe que es impétigo. Impétigo es de niños. En adultos sí ya no va. Los grupos etarios entonces también entran a tallar. Después de la localización, forma. Ejemplo de los virus. Lesión pápulo-vegetante. ¿Dónde está localizada? En manos. Y las verrugas solo se presentan. Lo que llamamos verruga vulgar solo es en manos. Solo es en manos. ¿Qué lesión tiene? Pápulo vegetante. ¿Dónde está localizado? En las manos. ¿Qué forma tiene? La forma de la superficie de la coliflor. Y si no, usted le dice, forma vegetante, es una vegetación. ¿Qué color tiene? ¿Cuántos son? Ya salió el diagnóstico. Ya salió el diagnóstico. Entonces, las verrugas vulgares siempre se localizan en las manos, 99%. Verruga plana, 100% en la cara. Verruga plana. Verruga de la boca, que se llama hiperplasia epitelial, se localiza dentro de la boca, en los labios. Hiperplasia epitelial, solamente es mucosa oral, solamente es mucosa oral. Cuando la verruga está en los genitales, se llama condiloma acuminado. Cuando la verruga dura años de años, se llama tumor de Buschke, Buschke, B larga U S Che, Buschke, ¿ya? Buschke. Entonces, el papilomavirus se puede quedar para toda la vida. El herpes virus se queda para toda la vida. Ya no se destruye.
imposible destruirlo. Lo puedes tener en forma latente, crónica, y puedes estar contagiando, ¿no es cierto? Muy bien. En el caso de los herpes, ¿qué tipo de lesión tiene? Vesículas agrupadas sobre una base roja. Vesículas agrupadas sobre una base roja. ¿Dónde se localiza? Labios, boca, genitales. Si está en los labios, herpes 1. Si está en los genitales, herpes 2. ¿Qué forma tienen? Forma de racimos de uvas. Entonces, todo ese componente tiene que estar en la pregunta. Y de ahí sale herpes. Cuando está diseminadas estas lesiones, cuando el herpes se disemina, se llama erupción. Erupción variceliforme de Kaposi. Así se llama, erupción variceliforme de Kaposi. O sea, usted puede tener herpes labial y al día siguiente se generaliza en todo el cuerpo. Es mucho más grave. Es más sintomático, es más sistémico. Y la erupción variceliforme de Kaposi se presenta en atópicos, en pacientes con SIDA, en pacientes con HTLV1. Si tiene HTLV1 positivo, va a tener erupción variceliforme. Si es atópico, asmático, rinítico, dermatitis atópica de mucho tiempo, entonces puede diseminarse. Erupción variceliforme. Entonces, si está localizada en todo el cuerpo, vesículas agrupadas que están en todo el cuerpo, erupción variceliforme. Y siempre hay un diagnóstico presuntivo y hay un diagnóstico diferencial que se parece a la enfermedad de fondo. Entonces, no hay más agentes infecciosos. De lejos, las bacterias son muy frecuentes, los virus son muy frecuentes, los parásitos y los hongos también son frecuentes, o sea que siempre lo vamos a ver todos los días. Entonces, las bacterias sí pueden estar en la capa córnea, pueden estar en la dermis, pueden estar en la hipodermis. Si están en la capa córnea, se llama impétigo. Si está en la dermis, se llama ectima. Si está en la hipodermis, se llama celulitis o erisipela. La bacteria sí puede penetrar la dermis y la hipodermis. En cambio, los virus viven en la capa granulosa. Entonces los virus se quedan allí. No migran. Ese es su lecho, ese es su sitio. El herpes viral también vive en la capa granulosa. Ahí vive. Y por esto es que es muy contagiante. Muy contagiante. Los papilomavirus, entonces, se pueden quedar allí. A veces el organismo lo tiene detenido, no se forma una enfermedad, pero puede contagiar. Y lo que es peor, el papilomavirus después de 20, 30 años se maligniza. O sea, si te quedaras con una verruga en los genitales, 20 años después ya se convierte en cáncer de piel. ¿Qué cáncer de piel? Carcinoma espinocelular. Carcinoma espinocelular, ¿no? Los parásitos, uno de los parásitos más importantes, el ácaro y el demodex. El ácaro entonces vive en la capa córnea. No puede avanzar más. Si se mete a la capa lúcida, si se mete a la capa espinosa, a la capa basal, ahí muere. Ese no es su lecho, ahí no vive bien. Ahí no vive bien. Entonces el ácaro vive en la capa córnea, porque en la capa córnea está la queratina y el ácaro vive de queratina. No le queda otra. Y los hongos también están localizados en la capa córnea.
Excepcionalmente, el hongo se puede meter a la dermis y se llama granuloma tricofítico. Trico viene de tricofitón. Granuloma tricofítico de Mahochi. ¿Dónde se localiza este hongo? Es un hongo de la piel, de la epidermis, de la capa córnea que se ha metido a la dermis. Esa es la única enfermedad en donde el hongo puede meterse hasta la dermis y forma granulomas. Granuloma tricofítico de Mahochi. ¿Qué cosa es eso? Un dermatofito causante de la tiña. Tiña Trichophyton tonsuram, Trichophyton rubrum. Entonces, esa es una excepción, pero la mayoría de los hongos se quedan, hablando de cándida y de dermatofitos, que se llaman hongos superficiales, se quedan en la capa córnea. Y los hongos que se meten a la dermis, en zonas más profundas, se llaman micosis profundas, que ya son sistémicas. Ejemplo, paracoccidioidomicosis. Es un hongo que vive en el árbol, en las ramas, en el pasto, en las espinas, en la saliva de algunos animales, etc. Entonces, cuando uno se pincha, ingresa el hongo. Ese hongo paracoccidioide micótico le gusta vivir en la dermis. Y como está en la dermis, se hace sistémico. Ataca primero al pulmón, parece un tuberculoso porque tose como un tuberculoso, bota sangre como un tuberculoso, pero es por paracoccidioide micótico. Entonces es un hongo que se mete a la sangre. Es sistémico y después llega a la piel. La piel entonces puede estar afectada por un conjunto de bacterias que se agrupan y van penetrando poco a poco al epidermis. Y el estafilococo ingresa cuando no hay capa córnea. Si no hay capa córnea, se ha rascado, ingresa el estafilococo y empieza a multiplicarse. Esta multiplicación forma un absceso. Ese absceso, esa cantidad de material purulento y necrótico de la piel se llama furúnculo. Furúnculo. Duele, es muy doloroso, late, la sensación de latido que da esto, y cuando uno aprieta o manipula con algún elemento punzante, sale el material necrótico purulento. Entonces ahí tenemos el furúnculo, y si hay pelos en el área pilosa, esto mismo en el área pilosa se llama foliculitis. Y la peor foliculitis es la que entra a tu cabello y empieza a matar una por una. O sea, entra el estáfilo al pelo, es atacado por el estafilococo. Entonces el estafilococo empieza a matar uno por uno la raíz del pelo. Entonces, foliculitis queloidiana profunda. ¿Por qué es profunda? Porque forma furúnculos o abscesos. Y estos abscesos van destruyendo el folículo piloso. Cuando no destruye el pelo se llama foliculitis superficial. El hecho de estar lavándose los pies y luego se afeitan, la pierna sobre todo donde hay pelos, allí se produce una foliculitis superficial. Dentro del pelo, entonces en la raíz del pelo aparece un material necrótico purulento. Pero el pelo no se cae, el pelo sobrevive, no se cae. En la foliculitis profunda, cuero cabelludo, zona de la barba, de las patillas, en la nuca, en el área genital, eso se llama foliculitis queloidiana profunda. Para que forme queloide tiene que ser muy profunda.
Y lo que es peor, la cicatriz ya no deja crecer pelo para toda su vida, ¿no? El tratamiento es exitoso con rifampicina. Acuérdense que la rifampicina ha vuelto con fuerza para muchas enfermedades y sobre todo la foliculitis profunda. Uno que es un producto baratísimo, el programa lo regala y en adultos se da 2 diarias. Entonces, cuando veamos abscesos, furúnculos en el área pilosa, entonces rifampicina, 600 miligramos diarios. Y con eso se acabó. Si no funciona con rifampicina, entonces se tienen que dar como tratamiento retinoides sistémicos. Isotretinoína, 20 miligramos por día, pero ya es costoso y muy riesgoso. La rifampicina no es muy riesgosa. No es muy riesgosa. Muy bien, cuando se atacan varios pelos a la vez, eso se llama antrax piógeno. Quiere decir que esta zona es atacada por el estáfilo por aquí, estáfilo por acá, tiene varios pelos afectados a la vez. El antrax piógeno más conocido es el antrax piógeno de la nuca. Y como es estáfilo que se mete hasta la profundidad del pelo, puede provocar osteomelitis de las cervicales. Entonces ya es grave la cosa, ¿no? Ya es grave. Entonces puede llegar hasta el hueso. Eso se llama antrax piógeno por bacterias gram positivas. En ese caso, el estáfilo, en la hidradenitis, el estáfilo se metió a la glándula sudorípara apocrina. ¿Dónde lo tenemos? En la axila. En la axila todavía se tiene rezagos de la glándula apocrina. Es exactamente solo glándulas apocrinas. Las ecrinas no, las apocrinas sí. Entonces ahí eso se llama hidradenitis supurativa. Supurativa. Esto puede tenerlo años o durante toda su vida supurando material purulento maloliente, ¿no? De hecho que es maloliente, es un olor pero que trasciende. Porque es un absceso purulento de estáfilo, ¿no?, que de tiempo en tiempo elimina ese material. El tratamiento para esto también es retinoides sistémicos. Retinoides sistémicos, es lo más seguro. 4 meses, 5 meses, 6 meses. El tratamiento es exitoso. Y no puede esto tenerlo años de años. Pues hay personas que lo tienen años de años y no se curan de esto, ¿no? No se tratan. No van al especialista para que le solucione este problema, ¿no? Muy bien, entonces la bacteria se mete donde hay rascado. Si el niño se rasca porque es atópico, el atópico se rasca, queda libre de capa córnea, no hay capa córnea, entonces ingresan las bacterias. Si es atópico, se va a rascar por todo lado, entonces las bacterias entran por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, en la cara, estas costras amarillentas se llama impétigo. Y si está cerca al ojo, es grave. Es gravísimo, ¿no? No se arriesgue. Este paciente mejor se hospitaliza. Este paciente se hospitaliza. Imagínate que pierde el ojo. Tan chiquito y tan pequeño, te van a denunciar. De hecho, la indicación es UCI pediátrico. Ya está, se acabó. Si la bacteria avanza y en la dermis se mete gran cantidad de estáfilo,
esto se llama ectima. Si está lleno de estreptococos, se llama ectima. Si están los dos en esta úlcera purulenta, se llama ectima. Entonces el término ectima es una úlcera purulenta por bacterias gram positivas. Si el ectima entonces es más común, está lleno de estreptococos, se llama ectima vulgar. Ectima vulgar. Pero el término ectima en realidad ya significa una infección bacteriana, sea estáfilo o sea estrepto. Úlcera crónica. Esto de acá es muy agudo, el impétigo es muy agudo, muy agudo, muy agudo. Esto es en 24, 48 horas. Si un niño tiene impétigo y se junta con otro niño, en 24 horas aparece en el otro niño. En cambio, el ectima es una úlcera y una enfermedad crónica. Lo tiene 6 meses, lo tiene 10 meses, lo tiene 1 año. Como no duele, no va al médico. Limpia la herida, sale pus y punto. Entonces aquí ustedes ya utilizan bacterias para bacterias gram positivas y esto se elimina. El peor de las ectimas se llama ectima gangrenoso. Es el ectima, o sea, la úlcera es producida por Pseudomonas aeruginosa. O sea que es una pseudomona que te mata. ¿Qué quiere decir ectima gangrenoso? Una infección pseudomónica grave. Ya la pseudomona que estaba en la sangre pasó a la piel. O sea, muy mal pronóstico. Muy mal pronóstico. Y hay un ectima que es producido por virus. No se vayan a equivocar. Es el ectima contagioso. Que es producido por un paramyxovirus. También se le llama virus ORF. ORF. Es una pregunta sencillísima, ¿no? ORF es una infección viral de la vaca o de la cabra en el momento que están ordeñando, que están sacando la leche. Ahí vive. Y se llama ectima contagioso. Así se llama la enfermedad. Entonces, no se vayan a confundir. Si ya la bacteria llegó a la hipodermis, te va a dar primero celulitis, que sería el menos grave, y el más grave se llama celulitis. ¿Por qué en la erisipela es menos grave? Porque la erisipela es una sola lesión que avanza, que avanza, que avanza. En cambio, cuando es celulitis, son varias lesiones que aparecen juntas. Esa es la única diferencia. Mientras que en impétigo y ectima no hay fiebre, cuando es por bacterias gram positivas, la única excepción es fiebre por pseudomona. Esa es la única excepción. Pero la mayoría de los ectimas son sin fiebre. No hay fiebre. En el impétigo no hay fiebre, por eso ese niño está jugando normal. Ese niño está llevando el estreptococo en su cara y lo está contagiando a todos los niños, porque él sigue jugando normal. No compromete su estado general. En cambio, la celulitis y la erisipela compromete el estado general. No podríamos ver nunca una erisipela y celulitis sin fiebre. Adenopatías, dolor,
impotencia funcional, no puede caminar. Dolor, dolor, dolor y dolor. No podría haber, pues. La erisipela solo es por estrepto. Por eso es más fácil tratarlo. La erisipela usted le da penicilina benzatínica y se acabó. 600.000 a un niño, una inyección y se acabó. A un adulto 2.400.000 y se acabó. No hay resistencia a la penicilina. En cambio, la celulitis, no. En la celulitis tenemos que llegar a vancomicina. Por la resistencia se llega a la vancomicina, terapias de última generación, ¿no es cierto? Aparentemente parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, cuando está la erisipela o la celulitis en la cara, los dos pueden darte en la cara y es más grave que cuando está en los pies. Mucho más grave. Mucho más grave es que la celulitis esté en la cara. Porque de aquí viaja por las células etmoideas, por la lámina cribosa del etmoides y se mete al cerebro. Convulsiona, se queda ciego y muere. Y muere. En cambio, para que esto llegue al cerebro, bien raro. Bien raro. Además, tiene fiebre, tiene dolor, va al médico. Va al médico. Entonces, estos son los menos peligrosos, estos son los más peligrosos. Esto entonces es probabilidad de muerte. Y entonces hay que estar alertas, darles terapias bien amplias, completas y por un tiempo suficiente. Resulta que ese dolor de la pierna es en general. Ese dolor es en general donde está ubicada la lesión. ¿Cierto? Duele todo le duele. En cambio en la fasciitis no. En la fasciitis hay una zona de esta lesión que está comprometida, es una lesión de la piel que duele. Duele, duele, duele. Es lo máximo de toxemia, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, no puede caminar, impotencia, muy mal. Es un paciente que está muy mal. Y encima hay una zona de la piel donde hay dolor cutáneo. Y esa zona está a punto de reventarse, a punto de estallar. Cuando estalla, eso se llama fasciitis necrotizante. Y es por bacterias gram positivas, se meten anaerobios y se meten bacterias gram negativas. Entonces la cosa se vuelve muy, muy grave ya. Muy grave, esto ya es muy grave. De cada 2 casos, uno muere y uno vive. Porque llegan tarde con una toxemia muy, muy alta y entonces estos pacientes suelen morir. Porque además el tratamiento, en primer lugar, es la limpieza quirúrgica. Tienen que sacar toda la lesión que está putrefacta, que está llena de material purulento, donde no va a llegar ningún antibiótico. Solamente se debrida, se bota y después se colocan los antibióticos. Los niños recién nacidos también hacen su impétigo. Este niño recién nacido hace su impétigo, estreptocócico o estafilocócico. Y a los pocos días se llena de ampollas en todo el cuerpo. Eso se llama síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Condiciones: recién nacido, de pocos días, se nota el impétigo, este es el foco principal, y este impétigo, este estáfilo, se disemina por toda la piel. Y entonces aquí aparece un signo que se llama el signo de Nikolsky. Uno coloca
el pulpejo de los dedos sobre esta piel, presiona y se despelleja. Eso se llama signo de Nikolsky en el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, que es grave para estos niños, ¿no? Muy grave para estos niños. Muy bien, entonces las bacterias gram positivas, cuando la infección usted está seguro que es por bacterias gram positivas, se llama piodermitis. Si está en la capa córnea, impétigo. Si está en la dermis, ectima. Si está en el tejido celular subcutáneo, se llama erisipela o celulitis. Si sigue bajando cerca a las fascias, se llama botriomicosis, así se llama. Así se llama. Así se llama. Y cuando llega a las fascias, cuando llega a los músculos, se llama miositis, y cuando llega al hueso, finalmente se llama osteomielitis. Osteomielitis. O sea que la bacteria gram positiva, si tiene las condiciones, va avanzando. Va avanzando hasta el hueso. Si el impétigo está lleno más de ampollas, acá hay más ampollas, se llama impétigo ampollar. Si el impétigo está lleno de costras amarillentas, melicéricas, entonces se llama impétigo contagioso. Este es por estrepto y este es por estáfilo. O sea, no tienes que hacer cultivo. No se estila hacer cultivo. Menos en una celulitis. ¿Qué vas a estar pinchando una celulitis? Una erisipela. Estás medio loco. No vas a encontrar nada. Los cultivos no sirven. Encima que se demora. Y comprometes la vida del paciente. Este es uno de los más graves, pero ya son bacterias gram negativas. Pseudomonas. Después de bañarse en una piscina pública, después de bañarse en una ducha pública, después de estar en una sauna pública, todo lo que es público es gérmenes resistentes, gérmenes frecuentes en esa área. Y en esa área puedes tener es la pseudomona. La pseudomona. Entonces la pseudomona te da uñas verdes, foliculitis, que te puede llegar hasta convulsiones, y después ectima gangrenoso, que son úlceras graves, muy graves, que comprometen la vida, ¿no? Prácticamente ectima gangrenosa en la piel es grave, es signo de mortalidad, ¿no? Signo de mortalidad. Y hay anaerobios como el erisipeloide, que es un anaerobio que crece en la carne podrida, en el pollo podrido, carne de res, carne de chancho, en el pescado podrido, entonces aparece este anaerobio. ¿Y cómo ingresa ese anaerobio? Tiene que haber un pinchazo. Ese pinchazo es el pinchazo con la espina del pescado. Pinchazo con el hueso del pollo, con el hueso de la vaca, carne de vaca, con el hueso de la carne del chancho. Pero tiene que ser putrefacto, podrido, malogrado, ¿no? Por eso que el erisipeloide solo se compromete el dorso de la mano, porque te pinchas el dedo y de ahí ingresa el anaerobio y se forma una mácula eritematosa en el dorso de la mano. Donde te hayas pinchado, puede estar en ambas manos como puede estar en una sola mano. Y ese anaerobio se llama erisipelotrix, erisipelotrix. El tratamiento puede ser con acitromicina, que es bastante cómodo para el tratamiento. Eritrasma se ve mucho en diabéticos.
El eritrasma son manchas parduzcas en axila ingle. Axila ingle. Se parece mucho a una acantosis nigricans. A veces son diagnosticados como acantosis nigricans. El eritrasma es un Corynebacterium. Corynebacterium minutísima es el agente causal del eritrasma. ¿En dónde se ve? En diabéticos. Manchas, ingles y axilas. Y carbunco es otro anaerobio que vive en la carne enferma del ganado. Eso es peor todavía. Una cosa es que se te pudra la carne en el medio ambiente, pones en tu refrigeradora que está malograda, tu carne se pudre, pues. Pero otra cosa es tener ganado con bacilo anthracis. O sea, el ganado se contagió de bacilo anthracis. Como hay que matarlo, 500 kilos de carne tienes que quemarlo y tienes que enterrarlo 3 o 4 metros en una fosa. Te sale muy caro, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La gente inescrupulosa, ese ganado enfermo, lo sacrifica y lo vende, pues. Si lo aspiras nomás, te da carbunco. Si lo aspiras. Si lo agarras y lo comes, ni hablar, pues. Te da carbunco por bacilo anthracis. Si lo aspiras nomás, ya estás muerto. Ya estás contagiado. Ya lo aspiraste. Es una muerte segura. Y este bacilo anthracis es sensible a la penicilina G sódica. 20 millones, 30 millones, 40 millones. O sea que es fácil el tratamiento, barato el tratamiento, y el diagnóstico se caracteriza porque ahí en la descripción del caso de carbunco por bacilo anthracis, hay la historia entonces de ganado enfermo que ha sido sacrificado, vendido, manipulado, y la persona que lo come, lo agarra o lo aspira, va a tener carbunco. Y este carbunco produce una lesión única de esa enfermedad, única, no hay otra, que se llama pústula maligna. Pústula maligna. ¿Qué es una pústula negra? Pues es una pústula negra, sumamente negra, hemorrágica, negra hemorrágica, típica de carbunco o bacilo anthracis, que es una zoonosis que pasa del ganado al hombre. Y todo aquel que toca eso muere, pues, muere. Los anexos de la piel, todos ellos están invadidos y dan enfermedades por estáfilo. Todas las foliculitis son por estáfilo, furúnculo por estáfilo, antrax piógeno, estáfilo, hidrosadenitis, estáfilo. Aquí no entra para nada el estrepto. Y vimos un niño con el síndrome de piel escaldada, estafilocócica, donde se halla el signo de Nikolsky. Niño pequeño que hace ampollas en todo el cuerpo, con una mala calidad de vida y muerte casi segura, ¿no? Casi segura. Y en los adultos se llama síndrome del shock tóxico por estáfilos. Impétigo ataca a niños principalmente, solo en la capa córnea. No hay fiebre, y el 20% tiene glomerulonefritis. El 20% entonces
se compromete con pielonefritis, glomerulonefritis, que ya le da muy mala calidad de vida. Por eso que un niño que tenga impétigo no debe estar en un nido, debe quedarse en su casa. Si es un niño más grande, debe quedar, si está en el colegio, sacarlo del colegio e irse a su casa, ¿no? Ectima ya es úlcera, crónica, sin fiebre. Te puede asustar, te puede llamar la atención una úlcera purulenta, 1 o 10 o 20 úlceras, pero no tiene fiebre. Y lo tiene meses. Se lava la herida, más o menos parece que está bien. Deja de lavarse y empiezan a aparecer nuevas lesiones. Entonces, allí tienen a la ectima, ese término poco conocido, poco usado en medicina general, ¿no? No la conocen. Erisipela por estrepto, solo por estrepto. Aquí ya hay fiebre. Si no hay fiebre, no es erisipela. Casi siempre unilateral. Si es bilateral, duden que sea erisipela. Yo no digo que no sea, pero duden que eso sea erisipela. Celulitis son múltiples lesiones ampollares o hemorrágicas, que puede ser por estrepto, por estáfilo o los dos juntos. Fasciitis necrotizante, dolor cutáneo. Anaerobios, estreptococo. Este estreptococo es el que destruye la piel tremendamente. Y los anaerobios completan todo el daño mayor, ¿no? Acá hay muerte segura. Menos de 1 de cada 2 muere 1,5. Más o menos. O sea, es difícil poder salvarlo. Complicadísimo eso. Porque primero tienes que meterlo a sala de operaciones. Y nadie te acepta eso. Foliculitis de las piscinas. Pseudomonas, uñas verdes. Uñas verdes, pseudomonas. El furúnculo, entonces, es una unidad pilosebácea que está llena de material purulento. ¿De qué bacteria? Estáfilo. Y pueden ser múltiples y pueden ser crónicos. Y esto sucede por anemia crónica. Cuando es muy crónico, ya es la tercera, y es la cuarta furunculosis que tiene, quinta, sexta, octava, entonces pídele ferritina sérica. Pues. Si su ferritina sérica está en 5, 6, 10, 15, dale fierro. Pues. Elevas el fierro, elevas la ferritina, elevas la hemoglobina, no hay anemia, entonces se protege mejor el paciente. Es una causa importante de furunculosis en estos pacientes. Si está en la cara, acuérdate, trombosis del seno cavernoso. Entonces, tu diagnóstico tiene que ser por imágenes. Ahí no vale los síntomas. ¿Eh? Parece que está bien, parece que está mal. No, acá imágenes, diagnóstico por imágenes. Trombosis del seno cavernoso. Ahorita se queda ciego y ahorita convulsiona y ahorita muere. O sea, se ha muerto por un furúnculo. El triángulo, entonces, de la muerte, ¿no? Todavía existe. Entonces hay émbolos sépticos, émbolos de bacterias, granos de bacterias que van hacia el cerebro. Están
Están en la cara y se van al cerebro. Y el cerebro se llena de material purulento, se necrosa. Y el primer órgano que se afecta, el ojo. B doble, B triple, empieza a perder la vista, convulsiona y muere. El antraspiógeno son varios pelos afectados por estafilococos. El más grave es el de la nuca, porque como destruye el hueso, te da osteomelitis de las cervicales y eso sí ya te destroza ya. Muy malo ya. Carbunco por bacilo anthracis, la pústula maligna, acuérdense. El contacto con ganado enfermo. Eso lo van a ver a cada rato, ¿no? Material purulento en la axila maloliente, axila, ingle, escroto, labios y pubis. Y eso lo pueden tener años de años, 10 años, 20 años, 30 años con este material purulento. El tratamiento es muy simple, rifampicina o retinoides sistémicos. Un niño que tiene un impétigo y después de ese impétigo se generaliza. El impétigo siempre da en la cara, entonces cuando se generaliza se llama síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Entonces se llena de ampollas porque el estáfilo, recuerden, destruye la desmogleína 1. Por eso se forman las ampollas. Igualito que en el pénfigo. El pénfigo es porque se destruye por mecanismos autoinmunes la desmogleína. En cambio acá es la bacteria directamente que destruye la desmogleína. Y si no hay desmogleína, se forman ampollas. ¿Quién lo forma? El estáfilo. Solo el estáfilo, el estrepto no. Entonces, cuando se disemina el estafilococo es grave, pues puede morir ese niño, ¿no? Muere ese niño por ampollas, eritrodermia, sepsis. Entonces, la desmogleína 1 es causante de formación de ampollas. Y el síndrome shock estafilocócico se ve más bien en adultos, donde se va a producir un exantema escarlatiniforme. Escarlatina es una erupción originada por estreptococos. Ese es lo primigenio. A veces entonces se puede ver exantema escarlatiniforme por estáfilo. Pero la primera erupción escarlatiniforme fue por bacterias tipo estreptococo. Tratamiento tópico. El tratamiento tópico más barato es con agua de alibur. El agua de alibur tiene cobre y zinc. Ahora ya tenemos cobre y zinc en gel, cobre y zinc en spray. Ya tenemos entonces en agua, en gel y en spray. Entonces, tópicamente prefiero usar esto, porque si le colocas ácido fucídico o si le colocas rifampicina tópica, generas resistencia. Lo bueno que el ácido fucídico no viene para tomar, pero la rifocina sí viene como rifampicina para tomar. Entonces nunca se debe dar rifocina, porque no va a usar después, nunca más no va a poder usar rifampicina, porque hacen resistencia rápida. Y si tiene tuberculosis o tiene una enfermedad que está relacionada con el tratamiento con rifampicina, entonces se anula un producto efectivo y barato. Hasta bacterias
tuberculosas y no tuberculosas, lo que llamamos las tuberculosis por gérmenes atípicos, micobacterias atípicas, la rifampicina los elimina. Entonces, la rifampicina no hay que usarlo tópicamente nunca. Y además, esta crema es muy cara. 1 litro de esto cuesta $1. Entonces, con 1 litro tienes un producto adecuado que no va a formar resistencia. Se ve muy mal cuando utilizan estas terapias sistémicas en cremas, ¿no? La neomicina, por ejemplo, se ve muy mal cuando se utiliza neomicina tópica, por 2 problemas, por la resistencia y por la alergia. Es el peor. Por eso que los productos más baratos para la piel que tiene pus y material purulento son los que tienen neomicina. Porque está prohibido usar. La rifampicina está prohibido usar tópicamente. Vas a hacer resistencia a la rifampicina.